Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Voy a empezar a proyectar pantalla para poder... Permítame un minutito. ¿Ahí logran ver la presentación o no? No, no se ve, nomás dice está compartiendo la pantalla, pero no sé si tenga la pantalla cambiada. A ver, déjame ver. Mm, a ver, vamos a ver. ¿Ahí todavía no se ve? No, yo sigo sin verla. Bueno, buenas noches. Estoy tratando de compartirles la pantalla, chicos. Vamos a empezar ahorita con... Me presento con ustedes. Yo voy a darles, soy la licenciada Alejandra Fraga, les voy a dar la clase de ecuaciones diferenciales. Ahorita pues es la primera vez que trabajo con ustedes ahí en lo que es la universidad en el campus en línea. Me gustaría saber más o menos
si me pudieran platicar un poco de cómo es su método de trabajo, más que nada me compartan en qué parte de ustedes les gustaría abordar. O sea, vamos a trabajar sobre todo, el programa es un poquito pesado, pero me gustaría que me dijeran cómo ha sido la manera en que lo han estado trabajando para pues irme adaptando a lo que ustedes necesitan o se les facilite más, ¿verdad? No sé si puedan por un momento platicármelo en lo que trato de compartirles lo que es la primer sesión. Bueno, me presento yo, maestra. Mi nombre es Daniel Valdés. Yo estoy, no, actualmente, bueno, casi la mayoría creo aquí trabajamos. Normalmente la manera en la que trabajamos, pues normalmente los maestros ya tienen su presentación, sus temas, normalmente son de 3, 4 clases. eh, entonces, normalmente ellos ya nos piden algunos trabajos ahí, digamos, que ya tienen, pues ellos ya armados o algo, ¿no? Digo que ya no, ya solo nos dicen ahí las tareas, las fechas y todo, y pues es la manera en que hemos venido trabajando. No sé si esté bien así lo que les estoy comentando o qué más. Ok, sí, muchas gracias, Daniel. Bueno, me pueden comentar si ahorita ya pueden ver la pantalla o todavía siguen sin verla, sino para compartirles el link para la presentación. Ahí ya se ve. Ahí ya Estamos se viendo ve. la que dice ecuaciones diferenciales. Ok, perfecto. Bien, fíjense, vamos a empezar un poquito el tema de ecuaciones diferenciales. Yo sé que ya han visto lo que son, para poder nosotros ver ecuaciones diferenciales tenemos que tener una base fundamentada en el cálculo, ¿verdad? Ya vieron lo que ustedes es cálculo integral y cálculo diferencial, que es la principal base de las ecuaciones diferenciales. Me gustaría que pudiéramos empezar un poquito con lo que es la definición. Les voy a dar un poquito en general de qué es la definición, qué tipos de ecuaciones diferenciales existen y cuáles vamos a trabajar. Entonces, si se fijan, el primer tema que vamos a ver son las ecuaciones diferenciales de primer orden. En ese tema se divide en 3 subtemas que ustedes los van a ir investigando de manera personal, porque nosotros vamos a ver ahorita en los métodos de solución 2 métodos principales de solución en esos sistemas. En las ecuaciones diferenciales de primer orden vamos a investigar primero cuál es la importancia del estudio de las ecuaciones diferenciales. Vamos a investigar qué existen o qué métodos diferentes de solución existen, y vamos a trabajar también con las aplicaciones físicas, químicas y biológicas, que en este caso pues ustedes van más por el área tienen ingeniería industrial, ¿verdad? Entonces, pues buscar aplicaciones que vayan, ingeniería en sistemas, que vayan más acorde a eso. Entonces, vamos empezando con una introducción y dice ahí: a menudo en problemas de ingeniería se presentan situaciones en las que se desea medir la tasa de variación o la razón de cambio de una variable con respecto a otra, y se desea modelar algún fenómeno para cualquier instante. Es ahí donde de forma natural aparecen las ecuaciones diferenciales, las cuales contienen derivadas de diferente orden, pueden ser lineales o no, y su solución permite obtener funciones que permitan modelar dichos fenómenos. Una aplicación de las funciones diferenciales, como lo vamos a ver a continuación, es una muy particular que habla en la aplicación de la población. Aquí les puse un ejemplo en específico. En una población de conejos, mientras más conejos se tienen, más bebés nacen, ¿verdad? La población de los conejos se puede modelar mediante ecuaciones diferenciales. Esto quiere decir que conejos crecen y también tienen bebés, y luego los bebés tienen más bebés y más y más y más y más.
Entonces, aparte de la población en conejos, obviamente lo que son poblaciones bacterianas también se pueden modelar en situaciones de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Ahí vamos a, bueno, ustedes más adelante, les voy a pedir ahorita más tarde que me investiguen, que es donde van a hablar de las aplicaciones en las ecuaciones diferenciales. Tenemos que una ecuación diferencial es la razón de cambio en la tasa de crecimiento de una población, donde si se fijan aquí en la presentación nos aparece dn sobre dt, esa manera de denotarlo nos habla de la derivada de una población con la variable t, que en este caso la variable t depende del tiempo. Entonces la n representa el crecimiento, el nacimiento de esas poblaciones. Esto último se refiere a una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial está denotada de esa forma. Y ahí lo tenemos porque dice, esto último es una ecuación diferencial, tiene una función n con respecto al tiempo, es decir, esa función está dependiendo del tiempo que pase para su desarrollo. En breve, esto nos dice la tasa de cambio de la población a lo largo del tiempo es a la tasa del crecimiento multiplicada por la población. Eso es en términos de lenguaje común. Entonces, ¿qué son las ecuaciones diferenciales y cuál es su importancia? Vamos a definir una ecuación diferencial como una ecuación que contiene uno o más términos que involucran derivadas de una variable con respecto a otra variable. Entonces, una ecuación diferencial va a estar formada por una función que dependa de términos de x, va a estar formada por las variables y no nada más es en función de una sola variable. O sea, tenemos una variable que va a ser la variable independiente, puede ser una o varias incluso, pero vamos a llamarla ecuación diferencial y es ahí donde vamos a tener diferentes grados o diferentes tipos de ecuaciones diferenciales. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No, yo no, profe. Ok. Entonces, vamos a continuar. Y aquí está de manera más explícita la definición de una ecuación diferencial. Dice, una ecuación diferencial es una ecuación que contiene uno o más términos que involucran derivadas de una variable con respecto a otra u otras variables independientes. En las ecuaciones diferenciales se presentan derivadas de funciones de diferentes órdenes. Estas derivadas pueden estar dadas con respecto a una sola variable para el caso ordinario, o que se estudiará posteriormente, o puede estar dada con respecto a varias variables, que a esas las vamos a llamar como ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, las ecuaciones diferenciales se pueden resumir en dos partes. Las que dependen de una sola variable las llamamos ecuaciones diferenciales ordinarias, y las que dependen de dos o más variables independientes las vamos a llamar ecuaciones diferenciales parciales. Y aquí en la presentación les puse un ejemplo. Por decir, tenemos la primera ecuación diferencial ordinaria que dice dy sobre dx se refiere a la derivada de y con respecto a x, o en otros términos estamos hablando de y', más 5y es igual a e a la x, donde si te fijas aquí nuestra derivada depende única y exclusivamente de la variable x. Luego tenemos nuestro segundo caso, d al cuadrado y. Eso significa que estamos hablando de la segunda derivada. Y el de abajo, que es de y sobre de x sobre dt más de y sobre dt. Si se fijan, aquí estamos hablando de derivadas de primer grado. Y aquí nuestras funciones también están, la única variable a la que estamos derivando es con respecto al t. ¿Cuál es la diferencia con las derivadas de ecuaciones diferenciales parciales? Acá tenemos la diferencia. Es la segunda derivada de u con respecto a x y luego la segunda derivada de u con respecto a y en el primer caso. Y en los otros dos casos nos muestran algo muy similar. Entonces vamos a poder llegar a la conclusión que en este curso o en estas 4 sesiones que vamos a tener, vamos a estudiar exclusivamente las ecuaciones diferenciales
ordinarias las primeras dos y luego más adelante vamos a estudiar las parciales. No sé si ustedes tengan a la mano lo que es su temario. No sé si lo puedan ver ustedes en Escuela en Red, y si no, con gusto se los puedo compartir, para que ustedes verifiquen que ahí en el temario vienen lo que son ecuaciones diferenciales ordinarias únicamente, no vamos a ver parciales. No, si no lo pudiera compartir, maestra, porque bueno, yo normalmente no lo puedo, bueno, yo no lo he podido ver. Ok, sí, ahorita se los comparto para que a partir de ahí ustedes van a investigar lo que es. El tema de ecuaciones diferenciales es muy amplio, sinceramente es muy amplio y se puede estudiar desde muchos puntos, pero yo creo que lo que queremos ahorita como optimizar va a ser los métodos que podemos solucionarlos, ¿no? No tanto la cuestión de demostraciones o cuestiones teóricas de cada uno de los teoremas que podamos ver. Entonces, yo se los comparto para a partir de ahí ir encargando lo que es la tarea que vamos a ir trabajando. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? No, ninguna, está bien. No, maestra, todo bien, muchas gracias. Bien, entonces vamos a continuar en la pantalla y voy a platicarles un poco sobre la clasificación que tiene las ecuaciones diferenciales. Entonces, la clasificación según el orden de una ecuación diferencial. En una ecuación diferencial, la clasificación está dada por el orden de la máxima derivada, es decir, cuando nosotros vimos cálculo, aprendimos a sacar n derivadas, ¿verdad? O sea, vimos la primera derivada, la segunda derivada, la tercera, la cuarta, etc. Entonces, el orden de una ecuación diferencial la va a determinar el grado máximo, o en este caso, el orden máximo que se encuentra la derivada ahí. A continuación, aquí está escrita la definición de manera general de una ecuación diferencial. Dice, sea y igual a f de x. Recuerda que y y f de x es exactamente lo mismo, solo que estamos hablando de una función de la variable x, ¿verdad? Una función que está en variable de la variable x. Entonces dice, sea y igual a f de x, una función de una variable real definida para un intervalo y una ecuación diferencial ordinaria de n orden que involucra las derivadas de f de x en ese intervalo está escrita de la siguiente manera y aparece ahí. Función de x, y, y es la primera derivada, la segunda derivada y donde n determina la enésima derivada. Todo esto conforma lo que es una ecuación diferencial o es la forma de escribir una ecuación diferencial. Entonces dijimos que el orden o la clasificación de una función diferencial la va a determinar el orden máximo que tengamos de derivadas, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Tenemos aquí, por ejemplo, lo que es el primer ejemplo. Y' menos y' igual a 5. El segundo ejemplo dice tangente de xy por la derivada cúbica de y con respecto a x cúbica menos x por la derivada cuadrada de y con respecto a x cuadrada igual a la menos e a la x. Y por tercer ejemplo tenemos menos 2x menos 3 por la tercera derivada de y menos y a la 5 más el logaritmo natural de x. Si se fijan en estos ejemplos, en las ecuaciones 1, 2 y 3, son de orden 2, esta es de orden 2 porque esta es la derivada más grande, la segunda es de orden 3 porque esta es la derivada más grande y la tercera es de orden 5 porque esta es la derivada más grande. Entonces, la derivada de una función diferencial la podemos clasificar de esa forma y eso nos habla del orden de una ecuación diferencial. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Bien. Y por diferencia tenemos lo que es
el grado de una ecuación diferencial. Son cosas diferentes. Una cosa estamos hablando del orden y otra cosa estamos hablando del grado. El grado de una ecuación diferencial es la potencia a la que esté elevada la derivada más alta, siempre y cuando la ecuación esté dada en forma polinomial. ¿A qué se refiere que esté en forma polinomial? Pues a que esté escrita en P de X más Q de X más R de X, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos la primera función, e a la X segunda derivada y más el seno de X de Y sobre de X igual a X. Esa es una ecuación de primer grado. La segunda, como pueden ver, es una ecuación de segundo grado. La tercera es una ecuación de primer grado, porque todas nuestras funciones están en variables X. El orden del polinomio es X. En este caso, el de segundo grado es porque el orden al cuadrado está elevado a la X cuadrada. ¿Sí? Y entonces una función polinomial es una función de este estilo, que está, bueno, esta es la derivada, esta es una ecuación diferencial, pero una función polinomial está dada de este estilo, p de x más q de x más, etc. Esto es de manera general, digo, ya van a poder ustedes acceder a la presentación más adelante. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahorita de eso? No, maestra, gracias. Bien. Y aquí tenemos ejemplos de las ecuaciones lineales y las que no son lineales. Son ecuaciones lineales, diferenciales lineales, las siguientes expresiones, como lo pueden ver ahí. ¿A qué se refiere con lineales? A que no tenemos variables elevadas a una potencia que no sea lineal. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es tangente de x, x. Acá en la diferencia de las que no son lineales, hablamos de y cuadrada porque tenemos una variable que está elevada a una potencia diferente a la lineal. Y para continuar, una solución de una ecuación diferencial tiene diferentes formas de observarse. Existen muchos métodos, tanto gráficos como analíticos, para que ustedes puedan trabajarla. No me voy a meter tanto en los gráficos porque es un poquito más tedioso y más complicado ahorita estarlos graficando porque a lo mejor no todos pueden notarlo en la presentación. Pero fíjate bien, aquí tenemos una gráfica, una función diferencial. Es un ejemplo de esta función que les puse aquí. Dice, una solución de una ecuación diferencial en la función desconocida y la variable independiente x en el intervalo e es una función y de x que satisface la ecuación diferencial idénticamente para todas las x. Es decir, que si se reemplaza la función, solución de la ecuación diferencial con sus respectivas derivadas presentes en esta ecuación, esa ecuación se debe de cumplir. Entonces, una solución particular de una ecuación diferencial es una solución cualquiera. La solución general de una ecuación diferencial es el conjunto formado por todas las posibles soluciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando nosotros encontremos la posible solución de una ecuación diferencial, significa que para comprobarla tendríamos que sustituirla en la función principal y nos tiene que dar esa ecuación tal cual. O sea, al hablar de una ecuación estamos hablando de una igualdad y se tiene que cumplir. Ahorita que veamos un ejemplo de los métodos de ecuaciones diferenciales, les va a quedar como un poco más claro de lo que estoy hablando. Y, por ejemplo, aquí está un ejemplo muy simple. Resolver una EDO. ¿Qué quiere decir resolver una ecuación diferencial ordinaria? Pues es encontrar una ecuación que satisface dicha ecuación. ¿Qué quiere decir? Mi función, mi ecuación diferencial ordinaria es f' de x es igual a 3y sobre x. ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando a la variable y que cumpla esta igualdad. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo encuentre la derivada me cumpla esto. En este caso, aquí tenemos que la función y es x cúbica. Si yo derivo x cúbica, esto me quedaría una ecuación de este estilo. Déjame ver si puedo borrar aquí.
Entonces, ahorita que nosotros veamos un ejemplo, vamos a ver dos métodos diferentes de resolver una ecuación diferencial. El primer método que vamos a ver se llama el método de orden de variables separables. Me voy a dejar de compartirles pantalla y vamos a compartir la pizarra. Para hacer un ejemplo. Tenemos el primer compartir. Está. Vamos a tener la primera función. La primera función que vamos a usar por variables separables. Déjenme poner más delgadito el lápiz. La primera función o ecuación diferencial que vamos a resolver es la función x, y' igual a y. ¿Ok? El primer paso que podemos hacer, ya sabemos que es reescribir. Acuérdate que y' es lo mismo que tener dy sobre dx. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reescribir esa función. Nos va a quedar x por dy sobre dx es igual a y. Para poder nosotros solucionar esta ecuación diferencial de primer orden, lo que tenemos que hacer por el método de variables separables, pues como su nombre lo dice, es separar las variables. ¿Qué quiere decir? Pues dejar de un lado a la variable x y del otro lado a la variable y. Esto, obviamente, cumpliendo los lineamientos y las jerarquías necesarias para poder hacer esos cambios. Entonces, lo primero que nos estorba en esta ecuación es eliminar el diferencial de x. Por lo tanto, nos va a quedar x por dy es igual a tener y por dx. Pero nosotros no podemos solucionar esa ecuación porque nosotros tenemos que juntar a la x con su diferencial y a la y con su diferencial, lo que significa que hay que cambiar ambas cosas. A la y la podemos pasar, si está multiplicando, la pasamos dividiendo, por acá. Y a la x, de igual manera, si está multiplicando, la paso dividiendo. Una vez que ya me queden separadas esas variables, ¿qué voy a hacer? Pues a partir de aquí voy a integrar. El método de variables separables, después de separar, ¿qué sigue? Pues integro mi ecuación. Integro ambas partes de la ecuación y me va a quedar la integral del diferencial de y sobre y. Estamos hablando de eso, de que es un logaritmo. Esto lo solucionamos como el logaritmo natural de y igual al logaritmo natural de x. Pero nosotros no queremos saber el logaritmo, no, solo queremos encontrar el valor de y. Por lo tanto, hay que despejar a la variable y. La letra y se queda sola y para poder quitarle el logaritmo habría que poner lo que es la exponencial. Entonces, la manera de despejar un logaritmo es la exponencial del logaritmo natural de x más una constante, que es la constante de integración. Esto se termina eliminando el logaritmo natural con la exponencial y me queda que y es igual a x y como esta suma de el logaritmo natural de e al logaritmo natural de x más una constante, aplicando las propiedades de los exponentes, me queda como e al logaritmo natural de x más, perdón, por e a la constante. Entonces, esa constante me quedaría multiplicándose en vez de sumando y me quedaría e a la c. Esto representa un número, por lo tanto también lo voy a llamar otra constante. Entonces,
Este se elimina con esto y me queda y es igual a x por una constante. ¿Qué quiere decir? Que la función que sustituye en esta ecuación diferencial, que hablamos al principio, es y igual a x. ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues claro que lo podemos comprobar de la siguiente manera. Una vez que ya hallemos el valor de x, la manera de comprobarlo ¿cómo lo voy a hacer? Pues voy a derivar, ¿verdad? Para poder encontrar. Si ya tengo mi función y igual a x por c, la derivada de eso, ¿qué me quedaría? ¿Alguien me la puede decir, por favor? Bien, la derivada de esa función me quedaría, la derivada de x es 1 y la derivada de una constante pues es 0, entonces me queda 1 por la constante. Y' es igual a 1 de la constante. Esto lo voy a sustituir. Aquí mi ecuación diferencial dice x por y' es igual a y. X por y', ¿quién es y'? C, es igual a y. ¿Y quién es y? Pues x por c. ¿Se cumple que llegamos a lo mismo? Sí, sí se cumple. De esa manera podemos saber que nuestra función la encontramos de manera correcta porque cumple o satisface la ecuación diferencial de la cual partimos. No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta de esto. A ver, permíteme, déjame. Igual si quieres entrar, Daniel, y volver a salir, como tú quieras, para ver si puedes ver la pantalla después de que se te reinicie. Ok. Sí, déjame ver porque sí, o sea, veo todo blanco, no estoy viendo nada. Déjame salgo y vuelvo a entrar. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? No, maestra, muchas gracias. Bien, ahorita les voy a escribir aquí en la pantalla el ejemplo número 2, igual y para que alguno de ustedes, por favor, me ayude a resolverlo. Ahí tenemos el ejemplo número 2. No sé si alguno de ustedes pudiera, por favor, igual y le voy ayudando paso a paso si lo necesita.
Bien, ¿alguno de ustedes me ayuda con el ejemplo 2 o quieren que lo haga yo? Bien, vamos a partir entonces. Ejemplo número 2. Dice ahí nuestra segunda función diferencial, y' es igual a y. ¿Qué estamos buscando? Acuérdense que estamos buscando una función y que cuando sustituyamos aquí en esta función se cumpla esa igualdad. Ese es el objetivo de una ecuación diferencial. Entonces, ¿qué hacemos? Principalmente la tenemos escrita como y'. Hay que reescribirla como el diferencial de x, el diferencial de y entre el diferencial de x. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es escribir nuestra ecuación como diferencial de y entre... Diferencial de y entre diferencial de x es igual a y. Si se fijan, esta es una ecuación diferencial muy simple porque pues no nos estorban muchas cosas. Lo único que tenemos que hacer es juntar a la variable y con su diferencial y a la variable x con su diferencial. Por lo tanto, el diferencial de x pasa multiplicando y la variable y pasa dividiendo. Y nos va a quedar diferencial de y sobre y es igual al diferencial de x. Una vez que tengamos separadas nuestras variables, como lo indica el método, ¿qué hacemos? Pues hacemos lo que son integrarlas. Ambas las integramos. Integral de la diferencial de y sobre y es igual a la integral del diferencial de x. Esto nos queda, la integral de y sobre y nos habla de que es un logaritmo natural de y más una constante, y esto, la integral de x nos queda como x, ¿verdad? ¿Qué hacemos después de eso? Pues después de esto lo único que tenemos que hacer es despejar a la variable y. Por lo tanto, esa constante la pasamos restando y nos queda el logaritmo natural de y es igual a x más la constante menos la constante. Y a final de cuentas, constante más constante o constante menos constante, pues va a quedar otra constante. Y nos va a quedar que el logaritmo natural, ¿cómo quitamos ese logaritmo natural? Pues la función inversa para poder quitar ese logaritmo natural nos queda como y es igual a la exponencial de x más c, ¿verdad? Y dijimos que x más c, aplicando las propiedades de las potencias, era lo mismo que tener y es igual a x, a la x por a la c. Pero a la c dijimos que también se representa como una constante. A final de cuentas, la exponencial es un número. Por lo tanto, reescribiendo esto nos queda y es igual a c por e a la x. Esta es la función o la solución de esa ecuación diferencial. No sé si tengan alguna duda, pregunta o comentario. Igual y les doy unos minutitos para que lo analicen y si en dado caso que tengan dudas, puedan preguntármelas. ¿Nadie tiene dudas o preguntas de dónde salió cada una de las cosas?
Yo no, maestra. Bien, entonces, hago un ejemplo más y luego hablamos del método de factor integrante. Ahorita les dejo una lista de algunas ecuaciones que van a resolver para la próxima clase, ¿sale? Bien, ese es nuestro tercer ejemplo de ecuación diferencial. Si se pueden dar cuenta, obviamente aquí está un poquito más grande nuestra ecuación diferencial, está un poquito más completa, no es tan obvia la separación de variables. En este caso, si se fijan en cuestión de lo que es la diferencial de y, tenemos xy menos y. Ahí nosotros tenemos que hacer un proceso antes para poder separar las variables. ¿Qué sería para ustedes el proceso que se tiene que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros principalmente? Pues principalmente vamos a tener que factorizar a esa variable y. Si te fijas, este y este lo podemos factorizar utilizando factor común. Por lo tanto, nos va a quedar y por x menos 1 de y menos y más 1 de x. Entonces, de esa manera, pues ya está como más obvio nuestras variables para que nosotros podamos separar. Entonces, si te fijas, ¿qué nos estorba? Pues del lado izquierdo, este x menos 1 nos está estorbando. Principalmente vamos a primero cambiar la igualdad, es decir, vamos a separar las variables. Entonces nos va a quedar y por x menos 1 de y va a ser igual a esto, y más 1 de x. Estaba negativo, lo hicimos positivo por el cambio de lugar. Y luego, a partir de aquí, ya ahora sí, este x menos 1 nos está estorbando. Por lo tanto, este x menos 1 está multiplicando a esto. La forma correcta de despejarlo sería dividiéndolo y nos va a quedar y por dy es igual a dx por y más 1 entre x menos 1. Sin embargo, este y más 1 también nos está estorbando, entonces a la par este no lo vamos a poder traer con el diferencial de y. Por lo tanto, me va a quedar y por dy sobre y más 1 es igual a dx sobre x menos 1. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder, ahora sí que despejar nuestra ecuación. Y ahora sí que ya tenemos separadas nuestras variables, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que sigue es integrar esas funciones. Vamos a integrar
la integral de y sobre y más 1 es igual a tener a la integral de dx sobre x menos 1. No sé si ustedes tengan dudas de integrar o no de integrar. No sé si haya preguntas. Ya llevaron lo que fue el cálculo, ¿verdad? Entonces, una forma o un truco que podamos hacer para integrar esta parte de este lado, pues va a ser multiplicar nuestra ecuación por y más 1. Entonces, al y más 1 le restamos 1, le sumamos 1 y le restamos 1, le agregamos un número para que se nos puedan como eliminar. Esa es la parte o el truco que nos va a servir. ¿A qué me refiero? Que nos va a quedar la integral de y más 1 menos 1 entre y más 1 es igual a la integral de dx menos entre x menos 1. ¿Por qué hice esto? Pues obviamente esto se hizo con el afán de poder eliminar como esa parte de ahí abajito, ¿no? Para eso lo hicimos. Entonces, esos truquitos se aprenden pues en el cálculo integral. Después de esto, ¿qué hacemos? Pues nos queda la integral de y más 1 sobre y más 1 se nos hace 1, entonces nos queda la integral de dy menos o más, en este caso es menos, la integral de 1 sobre y más 1 de y, ¿ok? Eso es igual a la integral de dx sobre x menos 1. Esta integral, la primera, pues nos va a dar la integral. La primera, pues nos da la integral de y menos 1 sobre y más 1 de y. Estamos hablando de un logaritmo natural. ¿El logaritmo natural de quién? Pues de y más 1. Es igual al logaritmo natural de quién? De x menos 1. Y eso, ya después de ahí, pues lo podemos nosotros simplificar. ¿Despejando a quién? A y. Nos queda y, y menos logaritmo natural de y más 1 es igual al logaritmo natural de x menos 1. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? No sé si me estoy dando a entender, si hay dudas, si... No, o sea, yo creo que está bien. O sea, a lo mejor bateamos en que pues no nos sabemos así al 100%, pero o sea, la explicación y todo está bien. O sea, trato como de hacérselos el paso a paso para saber de dónde sale cada cosa. Me gustaría que lo hicieran o que me externaran sus dudas, igual y si no me las quieren decir, pueden escribirlas por el chat. Yo sé que a lo mejor es algo difícil, lo que pasa que pues me hubiera gustado tener más tiempo para explicarles muchísimas cosas más de lo de la teoría, los tipos y chalala, chalá, pero pues el método más importante pues es encontrar las soluciones, ¿no? Por eso me salté como mucha parte de la teoría, para ver lo de variables separables. Yo creo que a lo mejor sí es importante que les vaya diciendo qué es lo que vamos a trabajar para que ustedes vayan anotando lo de la teoría que van a ir leyendo en esta semana. Quizá ya la próxima semana que ustedes vengan con el tema un poquito más estudiado, puedan entenderme mejor a qué estoy hablando. Miren, en nuestra asignatura de cuarto semestre, ustedes son de la carrera de que están estudiando industrial, ¿no? Sistemas.
tenemos lo que es el primer tema, que era lo que les estamos hablando ahorita, ecuaciones diferenciales de primer orden. Los métodos de solución, vamos a ver dos, lo que es el método de variables separables y el método de factor integrante. Pero, por favor, necesito que estudien, no sé si quieren que se los escriba en el chat. Para la próxima clase me van a tener que hacer, bueno, no para la próxima clase, los temas de escuela en red, ¿cómo lo manejan? O sea, ¿ustedes suben cuánto tiempo les dan aproximadamente para subir las tareas? ¿Una semana o menos? Normalmente, o sea, por ejemplo, digo, varía, hay maestros que nos dan más, hay maestros, nos ha tocado, bueno, a mí nos ha tocado, hay maestros que ponen, digamos, las tareas al inicio y ahí, o sea, dependiendo de la materia, a lo mejor si es teoría o es más práctico. Normalmente, por ejemplo, si tenemos clase hoy martes, nos dan una semana, o sea, para el próximo martes tenemos que entregarla o antes de la clase, por ejemplo. Y hay otros que suben tarea y dicen, no, pues para tal fecha desde un inicio, o sea, 2, 3 semanas, dependiendo Del tema, del ok. trabajo, exactamente, dependiendo del tema. Bueno, fíjate, o sea, fíjense, me gustaría, son seis temas amplios los que se ven. El primer tema que vamos a ver, que se supone que son estas 2 horas de sesión de clase, son ecuaciones diferenciales de primer orden. Vamos a estudiar, déjenme se los voy a subir en Escuela en Red, o ahorita igual y se los mando por aquí más fácil porque la verdad es que no he trabajado en en el de sistema de Escuela en Red. Y sería que ustedes investiguen, bueno, aquí me sugieren la lectura previa de los temas matemáticos, obviamente necesitan. Yo les puedo sugerir algunos videos donde les expliquen toda esa parte de la teoría. Incluso les puedo sugerir algunos videos donde puedan estar viendo cómo se resuelve paso a paso cada una de las ecuaciones. Pero lo que sí es, ahorita les voy a dar una lista con 20 ecuaciones donde les van a resolver para la próxima clase. Son 10 de factor integrante, que es el otro método que voy a ver, y 10 de variables separables. Estos métodos no son difíciles. A lo mejor lo más difícil que pueden hacer pues va a ser la integración, porque puede ser integración por partes o integración simple, no sé, dependiendo de cada una de las ecuaciones. Se las voy a pasar ahorita, se las hago llegar y les voy a enviar por el chat. Ahorita tenemos ecuaciones diferenciales de primer orden. Van a leer, hacer una reseña o en este caso una elaboración de resumen. No sé si sea para ustedes más fácil un resumen o un mapa mental, lo que se les haga más fácil de analizar o de aprender. La importancia del estudio de las ecuaciones diferenciales va a ser el primer tema. Aplicaciones físicas, químicas y biológicas va a ser el segundo tema. Van a estudiar las 20 ejercicios de ecuaciones que les voy a enviar, los vamos a agregar ahí, y vamos a entrar al tema de ecuaciones diferenciales lineales de orden 2. Van a estudiar lo que es la reducción de orden, cuando una ecuación lineal es homogénea, con coeficientes constantes, y cuando tiene coeficientes indeterminados. Eso es lo que se va a pedir para la siguiente clase. Para subir a Escuela en Red, yo espero mañana poderle subir el archivo. Ahorita, porque la verdad les digo, no he trabajado con esa plataforma, entonces yo mañana me pongo a checarlo, les subo el archivo y ahí les dejo la tarea abierta para que la puedan subir, ¿ok? Igual, son 20 ejercicios que estén más o menos entre no muy difíciles, pero no muy fáciles, para que ustedes puedan practicar lo que es el método. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe, ninguna. Ok, entonces vamos a continuar con con el último ejemplo que tengo, que es
Vamos a continuar con el último ejemplo de variables separables. ¿Les parece? Déjenme les digo cuál va a ser. Bien. Aquí estamos. Dice la función. Uno más x cuadrada más y cuadrada más x cuadrada y cuadrada de y es igual a 1 más y cuadrada de x. Entonces, si se fijan ahí, lo que tenemos que primero que hacer, igual que en el ejercicio pasado, pues es factorizar de tal manera que nuestras funciones queden en variables separadas. Quiere decir, utilizando lo que es el método de factorización, no es factor común exactamente, pero es algo similar. Entonces factorizamos 1 más y cuadrada por 1 más x cuadrada de y. Esto es igual a 1 más y cuadrada de x. Entonces, ¿qué nos estorba aquí? Pues fíjate, esa es algo muy simple. Esta y cuadrada ya la tenemos de este lado, pero esta x cuadrada la necesitamos para acá y esta y cuadrada de este lado la necesitamos para el lado izquierdo. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener 1 más y cuadrada por dy entre 1 más y cuadrada es igual a tener dx sobre 1 más x cuadrada, ¿sí? Si observamos esto, pues 1 más y cuadrada y 1 más y cuadrada, ¿qué pasa con eso? Pues eso se elimina inmediatamente porque pues es lo mismo, ¿verdad? Este se va con este, se hace 1 y nos queda dy es igual a dx sobre 1 más x cuadrada. Ya que tengo las variables separables, ¿qué sigue? Una vez que ya tengamos las variables separadas, ¿qué hacemos? Pues a partir de ahí ya utilizamos el método de integración, ¿verdad? Entonces nos queda la integral de dy es igual a la integral de dx sobre 1 más x cuadrado. Y no sé si ustedes se acuerdan de los formularios de integración. Y si no, pues sí les sugiero que los vayan como teniendo un poquito a la mano. Entonces, la integral de dy, pues nos queda como y igual a la integral de dx sobre 1 más x cuadrado. Esto, al integrarse, nos está hablando del arco tangente. Entonces, nos queda arco tangente de x más una constante. Y si se fijan, pues ya está directo, porque ya no hay nada que simplificar. Ya nos tiene que la función es y igual al arco tangente de x más una constante. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
No, profe. Está bien. Ok, entonces les voy a pasar el PDF, déjenme ver si se los puedo enviar de una vez por aquí. En ese PDF les hago llegar lo que es las 10 ecuaciones por variables separables y las 10 ecuaciones por factor integrante. Al final de las ecuaciones viene lo que es la solución paso a paso. Se los escribí, o sea, está ahí escrita, pues para que ustedes lo corroboren, ¿me explico? Esto es en cuestión de práctica. Ya para tareas y calificación, pues les voy a enviar otra entonces. Pero antes de calificar, pues obviamente tenemos que practicar. ¿Alguna pregunta? Entonces déjenme ver si por el chat se los puedo hacer llegar. Archivo. Díganme si ya les llegó por Face. Ahí va. Ya llegó un archivo, dice ecuaciones grandes. Bien, listo. Ahí ustedes, estos son 20 ejercicios con los que van a poder practicar para el próximo martes. Yo mañana les subo la actividad de tarea con la que los voy a evaluar, ¿ok? ¿Preguntas hasta ahí? Vamos a ver entonces lo que es el método de factor integrante. Voy a borrar esta pantalla y no sé si la graben. Bueno, pues está en la clase, ¿verdad? Pero si a alguien le quiere tomar foto o algo en específico, pues dígame nada más, si no para ya borrarla. Bien, el método de factor integrante. El método de factor integrante es otro método para poder solucionar ecuaciones diferenciales. Este método consta o tenemos que resolverlo y se llama de factor integrante porque vamos a buscar un factor de integración para poder completar la ecuación diferencial, es decir, para poder encontrar la función que representa a esa ecuación diferencial, o sea, que la sustituye. Entonces, para eso nosotros tenemos que tener de forma general una ecuación diferencial, perdón, del estilo y' y' más p de x y igual a q de x. Es decir, ¿qué significa esto? Para nosotros poder saber si podemos resolver una ecuación diferencial por el método de factor integrante, tenemos que estar seguros de que tenemos la función diferencial en ese orden. Es decir, la derivada de la función más una función en términos de x multiplicada por y más otra o igual a otra función en términos de x. O sea, si te fijas, tenemos dos funciones en términos de x, donde el valor integrante de esta función lo vamos a encontrar con la exponencial de la integral de la p de x. ¿Ok? A esto es a lo que vamos a conocer como factor integrante. Entonces, para nosotros poder resolver una ecuación diferencial por el método del factor integrante, tenemos que tenerla de esta forma, específicamente de esta forma, ¿ok? Entonces,
de esta forma tiene que ser el método de integración. Perdón, la ecuación diferencial para que podamos utilizar el método del factor integrante. Entonces, fíjate bien, te voy a platicar un poquito cómo funciona el método de factor integrante o los pasos que debemos seguir para hacerlo. El primer paso es acomodar la ecuación a esta forma, es decir, al acomodar la ecuación a esta forma, que tenemos la derivada más una función de x igual a otra función en términos de x. Siguiente paso, obtener el factor integrante, obtener este factor integrante. Tercer paso, multiplicar todos los términos por el factor integrante. Esto te va a llevar o te quedará como la derivada de un producto que vas a hacer con el cuarto paso. El lado izquierdo de la ecuación queda como la derivada del producto entre el factor integrante y la variable y. El número 5 vas a hacer integrar ambos lados de la ecuación y por último despejar a la variable y. Entonces, si nos fijamos, el primer ejemplo que vamos a ver de una variable de integración de factor integrante va a ser y prima, y prima más, oh, no, y prima más menos 3y igual a 0. Entonces, si te fijas, la tenemos, ustedes podrán ver que esta función está en términos de lo que es está en este término, ¿no? De manera general, el y' más p de x, y igual a q de x. O sea, ya tenemos el y' más, tenemos una función en términos de x y igual a otra función. ¿Cómo la voy a resolver ahora? Bueno, voy a reescribir esta función. Acuérdate que y' es lo mismo que tener de y sobre x de y sobre dx más menos 3y igual a 0. Ya la reescribí, ya la tengo tal cual como la necesito. ¿Quién va a ser mi factor integrante? El factor integrante va a ser e a la integral de menos 3, si te fijas no incluimos a la y, de x. Luego de esto, pues integro e a la menos 3 de x, y esto me queda que la integral de una exponencial, pues es lo mismo como e a la menos 3x. Este es mi factor integrante. ¿Ese factor integrante para qué me va a servir? Pues me va a servir para el siguiente paso. Paso 1 ya lo tengo, paso 2 ya lo tengo. ¿Quién es el paso 3? Paso 3 dice multiplica todos los valores por e a la menos 3x, o sea, por el valor integrante. Entonces me va a quedar e a la menos 3x por dy por dx menos 3y por e a la menos 3x es igual a 0 por e a la menos 3x. Entonces, si te fijas, esto es a lo que se refiere cuando dice que es la derivada de un producto. No sé si ustedes se acuerdan que la regla de una derivada de un producto con la regla de la cadena es, si tengo u por b, la derivada de u por b es la derivada es u por la derivada de b más o menos b por la derivada de u. Es prácticamente lo que me está haciendo aquí, o sea, es una derivada por una función menos o más la derivada de una función por la otra, ¿ok? Entonces, esto lo puedo reescribir como, pues eso se reescribiría como e a la menos 3x por y
por la derivada, por el diferencial entre el diferencial de x. Eso es igual a 0, porque 0 por algo pues siempre es 0. Entonces, si te fijas, ya tenemos prácticamente esta parte hecha. Lo único que nos queda es separar variables, es decir, el diferencial de x, pasarlo para el otro lado. Ya tengo el y aquí, entonces ya lo puedo integrar. Y me va a quedar la integral de e a la menos 3x de y es igual a la integral de dx. ¿Por qué? Pues porque me la traje para acá, ¿no? ¿Cómo me queda la integral de y? Ay, perdón. ¿Cómo me queda la integral de dy? Pues como e a la menos 3x no está en función de y, viene siendo como una constante, entonces la saco e a la menos 3x y la integral de dy pues es y. Esto es igual a la integral de dx, me va a dar x. Por lo tanto, ¿qué hago ahí? Pues ahí solo me queda despejar ¿a quién? A y, para poder, ahora sí que tener la ecuación. Entonces me va a quedar y es igual a x por e a la menos 3x. Está dividiendo, está multiplicando, bueno, está dividiendo porque es e a la menos 3x, significa que es 1 sobre e a la 3x, lo voy a pasar multiplicando e a la 3x. Y ya me va a quedar que mi función es esta. Esta es la solución de mi ecuación diferencial utilizando el método de factor integrante. No sé si tengan alguna duda o pregunta de cómo funciona el método del factor integrante. Igual yo ahorita voy a hacer más ejemplos, o sea, no va a ser solo ese ejemplo. ¿Dudas, preguntas que tengan alguno de los tres? Yo no, maestra, gracias. Bien, entonces voy a continuar con el ejemplo número 2 que tengo utilizando el método de factor integrante. Y aquí vamos a empezar. La siguiente ecuación diferencial que vamos a resolver es dy sobre dx es igual a y más e a la x. Entonces, si te fijas, pues prácticamente ya la tenemos casi igual a lo que estamos buscando. ¿Qué nos falta? Pues nos falta esta y, pasarla para el lado izquierdo de la ecuación para que nos quede exactamente tal cual como la forma general de un factor integrante. Entonces nos va a quedar dy sobre dx menos y es igual a e a la x. Ya así tal cual ya podemos nosotros ver que es una forma o una ecuación de esta forma, ¿no?
¿Cumple esa forma? Sí, sí la cumple. Aquí tenemos la derivada, la función en términos de x y otra función en términos de x. Y ahora sí, ¿qué dijimos que había que hacer ahí? Pues había que sacar el factor integrante. ¿Quién es el factor integrante? El factor integrante es e a la integral de p de x. ¿Quién es p de x? En este caso es menos 1. Por lo tanto, el factor integrante me queda e a la integral de menos 1 de x. Es lo mismo que tener e a la menos x. Ese es el factor integrante. Y luego, tos o dudas de esa parte, de ese paso que acabo de hacer. Ninguna, maestra, gracias. Ok, entonces continúo. El siguiente paso, ya hicimos el paso 1, que fue acomodarla, el paso 2, encontrar el factor integrante. El siguiente paso va a ser multiplicar ese factor integrante por toda la ecuación diferencial. Por lo tanto, eso nos va a llevar a tener e a la menos x por dy sobre dx menos e a la menos x por y es igual a e a la x por e a la menos x. Ya apliqué la multiplicación y si te fijas, esta parte, otra vez nuevamente, es la que me habla sobre la derivada. Entonces, eso lo puedo reescribir como el producto de e a la menos, la derivada de e a la menos x por y sobre la derivada de x es igual a e a la x por e a la menos x me da lo mismo que tener 1, ¿ok? Ya tengo algo muy simple. Entonces, si te fijas, ya tengo casi separada mi variable y con mi variable x. ¿Qué me queda? Pues nada más el diferencial de x, quitarlo de ahí abajo y pasarlo multiplicando. Esto me va a quedar como la derivada de e a la menos x, y es igual a 1 por el diferencial de x. Entonces, si te fijas, ya tengo dos diferenciales en ambas partes. Este solo lo reacomodo. E a la menos x por el diferencial de y es igual a 1 por dx, que me da el diferencial de x. Ya que lo tengo en este orden, pues, ¿qué me queda hacer? Pues nada más me queda integrar. E a la menos x de y igual a la integral de dx. Como esta integral está integrando con referencia a y, me queda e a la menos xy igual a x más una constante. Y hasta ahí no sé si haya alguna pregunta. ¿Qué hago? Pues despejo este e a la menos x. Recuerda que e a la menos x es lo mismo que tener, porque a lo mejor no lo ves tal cual, pero esto es lo mismo que tener y sobre e a la x igual a x más c. Entonces, como esto está dividiendo, lo voy a pasar del lado derecho multiplicante y me queda y es igual a e a la x por x más c. Y este es la solución de mi ecuación diferencial. Ahí está como más en orden. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. Háganmelo saber. Si no le quieren decir, pueden escribirlo sin problema. Analícenlo, por favor.
Bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Están analizando? ¿Están pensando? Revisando un poco el procedimiento para acordarnos un poquito de las integrales, Sí, igual cálculos. y no sé si, ¿hace cuánto llevaron cálculo integral? No recuerdo, yo creo que fue en el segundo cuatro y por ahí fue de las primeras clases de mate que tuvimos. O sea, ya hace El- tiempo, por así decirlo. sí, y hace ratito. Sí, pues sí, hay que, para poder llevar ecuaciones diferenciales, sí es muy necesario que vayamos como desempolvando esa parte de las integrales. Sobre todo porque, bueno, estos ejemplos están simples, pero por ejemplo, ahorita les voy a dictar, vamos a hacer otro de un ejemplo donde ahora sí vamos a utilizar la que es la integración por partes. No sé si se acuerdan que son de las más a lo mejor larguitas. Entonces, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, si gustan saber algo en específico. ¿Solo son ustedes cuatro los que van a llevar la materia o hay alguien más? Sí, hay más personas, lo que pasa es que no todos se conectan normalmente, pero sí Ok. somos más en el grupo, yo creo. O sea, digamos que no es como obligatorio conectarse. Pues no, la realidad es que no, en un principio nos dijeron que no era obligatorio, este, pero no todos, digo, hay, como no sé, digo, hay personas yo creo que trabajan así de noche y eso, así entre semana, me ha tocado Se ver que complica. hay alumnos que no se conectan, pero sí lo que nos ha pasado a veces es que o se conecta uno, se conectan dos y también a veces pues ahí del grupo de Univas mandan ahí mensajes de que pues sí es importante conectarse por el tema de las dudas, etcétera, ¿no? Sí, pues sobre Pero no, todo pues porque, siempre. ajá, o sea, Adelante. digo, leer los apuntes de ecuaciones diferenciales no es tan simple, a lo mejor no se han dado como, pues apenas es la primera sesión, como la tarea de leerlo, ¿no? Igual y ver muchísimos videos ahí en internet para poder como aterrizar la idea más que nada y que tengan pues cada quien el tiempo que le pueda dedicar a eso. Entonces, sí me gustaría que a lo mejor también trataran de practicar lo que es un poquito de cálculo, porque sí es importante como traer a la mente ciertas cosas de cálculo que en teoría, pues, como son materias normalmente seriadas, se ven y pues no se te olvida, ¿verdad? Pero en este caso, pues a veces por una u otra cosa, pues se van cambiando y sí se nos van olvidando. Entonces es importante que llevemos un poquito más de práctica en eso. Y de hecho hay veces que también los maestros, digo, por ejemplo, dan su clase y en las tareas también ponen, digamos, como ligas o links de lo que son videos, a veces en YouTube, de explicaciones o de los mismos temas a veces que ya vimos o de las tareas que encargan. Entonces, pues ya uno se puede meter a ver la clase, o sea, la clase que ahorita cuando está grabada, pues nos la ponen ahí siempre en el grupo o nos ponemos a ver los links de las explicaciones que ponen ahí mismo a veces en las tareas y así. Entonces, pues ya las puedes ver, puedes, o sea, Sí, darle una sí, repasada mira, al tema, ¿verdad? claro, ahorita como quieren el chat les voy a dejar el link de las explicaciones de factor integrante y les comparto el link de YouTube de las explicaciones de variables separables. Hay muchísimos, son como 150, 180 videos del curso, entonces hay para que ustedes vayan como dándose una idea. Entonces vamos a hacer la última ecuación diferencial por el método de variables separables, ¿sale? El último ejemplo, de variables separables, no, de factor integrante, perdón. Y tenemos, dice, 3 de y sobre dx más 12y es igual a 4.
Esta, como pueden ver, es una ecuación diferencial, pero ¿cómo es que la voy a hacer por factor integrante? Sí, o sea, pues ni siquiera tiene como la forma que yo necesito. Entonces, ¿qué le estorba principalmente? Pues a mí derivada le estorba ese 3 y la única manera de que yo lo pueda quitar pues es dividir toda mi ecuación entre 3. Por lo tanto, si yo divido todo entre 3, esto me va a quedar como dy sobre dx es igual a 12 entre 3, pues me da 4y igual a 4 sobre 3. Ya que pude deshacerme del 3 en la derivada, pues podemos observar que ya está en la forma en que nos conviene, que es y' más p de xy igual a q de x. O sea, ahí ya está igual. Entonces, ¿qué me toca hacer ahora? Pues me toca realizar lo que es el factor integrante. ¿Cómo encuentro el factor integrante? Pues el factor integrante de esta función va a quedar como e a la integral de 4 de x. ¿Y cómo integro eso? Pues e a la 4 de x me va a dar e a la 4 de x. Este es mi factor integrante. Ya hice el paso 1, paso 2, que sigue el paso 3. El paso 3 es multiplico toda mi ecuación por el factor integrante. Entonces me va a quedar e a la 4x por la derivada de y por dx más 4y por e a la 4x igual a 4 tercios por e a la 4x. Entonces, si te fijas, pues ya me quedó la multiplicación y dijimos que esta parte te queda como la derivada de un producto, ¿no? Entonces, esto se puede simplificar como e a la 4xy por su derivada sobre dx, bueno, más bien el diferencial no va ahí, va adelante, porque es el diferencial de esto. Es igual a esta parte 4 tercios por e a la 4x. Entonces ya tengo prácticamente separada esa ecuación. ¿Qué le estorba nada más al lado izquierdo? Pues al lado izquierdo me está estorbando el diferencial de x, ¿verdad? El diferencial de x no va ahí. ¿Cómo lo puedo quitar al diferencial de x? Pues si está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando y me va a quedar d por e a la 4xy es igual a 4 tercios de a la 4x de x, ¿verdad? Por lo tanto, ya puedo integrar esas partes y si te fijas, esta se convierte en una integral, la de este lado se convierte en una integral por partes, porque pues está un poquito complicado ahí integrarla directamente, no se puede. Entonces, esta integral de e a la 4x de y es igual a la integral de 4 tercios por e a la 4x de x. Entonces, si integramos la otra parte, pues nos queda la integral de y, pues nos queda y por e a la 4x. Es igual, y esta parte la hacemos con como un cambio de variable. Hacemos u igual a 4x du sobre dx va a ser igual a 4, por lo tanto du es igual a 4 de x. Y ya con ese cambio de variable, si te fijas, ya lo tenemos. Entonces nos va a quedar voy a escribirlo aquí abajo, la integral del 4 tercios, ya tengo el 4 y el de x, tengo e a la u, me va a quedar 1 tercio, bueno, 1 tercio, porque el 4 está aquí y el de x ya está, por e a la u de u, ¿verdad? O sea, en el de u yo estoy poniendo el 4 y estoy poniendo el de x. En el e a la u estoy poniendo el 4x, nada más estoy escribiendo el 1 tercio porque es lo que me falta. Integro eso y pues si te fijas es algo muy sencillo de integrar. La integral de e a la u, pues es la misma e a la u, por lo tanto me queda 1 tercio de e a la u más una constante. ¿Esto a qué es igual? Pues es igual a lo que ya tengo, e a la 4x por y.
Y ahora sí, hago mi cambio de variable donde dijimos que u era 4x, por lo tanto me queda e a la 4x, y es igual a 1/3 de e a la 4x más una constante. Ya que me queda eso, pues despejo a la variable y. Y la variable y me queda y es igual a 1/3 por e a la 4x entre e a la 4x más c sobre e a la 4x. Entonces, este se va con este, se elimina porque se hace 1 precisamente, y nos queda y es igual a 1/3 más c, como este es e a la 4x, lo puedo escribir como c por e a la menos 4x. Esto y esto es exactamente lo mismo, solo por cuestiones de notación se ve más bonito de la otra forma. Y termino. Esta es mi ecuación diferencial solucionada. No sé si tengan alguna pregunta, pues está un poco más larga. Se hace más larga, pues porque nuestra ecuación, nuestra integral está más larga. No sé si tengan preguntas, si ustedes puedan bajar o mover la pizarra, háganlo, no hay problema. Bien, aquí en el chat les voy a compartir el link donde podemos encontrar algunos ejemplos y ejercicios que puedan ustedes ver sobre ecuaciones diferenciales. No sé si tengan alguna otra pregunta, comentario, algo que me quieran decir. Las ecuaciones que les mandé, espero que me las puedan responder. No sé si ustedes quieran, les voy a mandar el otro link de las de factor integrante para que lo puedan ver con mayor tiempo. Las 20 que les compartí, como les dije ahorita, es para que las practiquen. Yo mañana les pongo ahí en Escuela en Red si las suben y les pongo el trabajo que hay que calificar. Les voy a escribir ahí en un PDF lo que hay que investigar, las aplicaciones y algunos ejemplos que me puedan investigar al respecto. No sé si tengan dudas, preguntas o algo que quieran compartir.
¿Todo bien? ¿Todo en orden? Excelente, Gloria. Igual y ahí están los links. Si tú tienes alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza me la puedes hacer llegar. Gracias, Azalia. Excelente, Daniel. Muchas gracias por tu participación y por aclararme que está todo en orden y no hay dudas. Pues hasta ahorita, chicos, ya estamos por terminar la clase. Me gustaría pues ponerme a sus órdenes para cualquier duda, comentario, aclaración o algo que quieran acerca de la materia. Yo, como les comenté al inicio, pues soy nueva en esto de trabajar en línea. Siento la verdad como que a lo mejor no me doy a entender porque no les estoy viendo la cara, pero espero que puedan externarme sus dudas en caso de que las tengan. Estoy a sus órdenes. Me pueden mandar un mensaje ahí por el grupo de WhatsApp o por Escuela en Red. El día de mañana o pasado a más tardar, yo les mando sus actividades que hay que completar para el que sea el primer trabajo de la materia que hay que calificar. No sé si tengan algún comentario. De mi parte es todo. Si están analizando como el proceso, el procedimiento completo. Gracias, Daniel. Que tengas bonita noche. Igualmente para los demás, me pongo a sus órdenes. Aquí estamos por cualquier duda, comentario. Me pueden mandar un mensaje en WhatsApp. Y pues es todo por hoy, chicos. Muchas gracias. Igual ahí voy a continuar los 5 minutitos que faltan y si quieren estar viendo la pantalla o así, no hay problema.